Nunca imaginé que un miércoles tranquilo por la mañana una llamada telefónica me voltearía el mundo entero. Era el abogado que llevaba los asuntos de mi tío Ramón. Su voz sonaba cuidadosa, medida, respetuosa. Como si hubiera dado la misma noticia 1000 veces, pero aún así quisiera amortiguar el golpe. Tu tío te dejó su finca de 6 hectáreas en las afueras de Sevilla. Me dijo. Libre de cargas. Durante un segundo largo no contesté. Solo miré por la ventana de la cocina sin ver nada. Con el borde de la taza de café todavía pegado al labio. Tío Ramón. Dejándome algo a mí. Aquel hombre que apenas apagaba la tele antes de dormir. Pero entonces llegó el recuerdo real. Ramón había pasado sus últimos 2 años entrando y saliendo del hospital por una enfermedad larga. Luchando una batalla que no deja mucho espacio para vigilar tierras. La finca había quedado en silencio. Sin vigilancia. Desprotegida. O eso creía yo. Algo en esa idea se me instaló pesado en el pecho. En Andalucía la tierra no es solo suelo, es raíces. Es herencia que te ata al pasado de formas que no siempre eliges. Y de repente. Quisiera o no. Yo estaba atado a la suya. Agarré las llaves y me fui esa misma tarde. Pero el sol se puso demasiado rápido para ver mucho. Me prometí volver al amanecer. Café fresco en una mano y la escritura en la otra. Cuando amaneció, saqué mi vieja furgoneta del camino comarcal y entré despacio por el sendero estrecho. Los rayos de la mañana se filtraban entre los olivos, tiñendo todo de un cálido dorado andaluz. Bajé la ventanilla y respiré el olor a hierba seca y tierra caliente. Ese aroma de Andalucía que siempre calma la mente. La escritura estaba en el asiento del copiloto. Todavía doblada. Oliendo a tinta de impresora y polvo de registro. La miraba de reojo. Comprobando que era real. La finca parecía llena de posibilidades. La mayor parte estaba arbolada. Pero la zona sur parecía cuidada. Como si alguien la hubiera mantenido recortada incluso cuando mi tío ya no podía. Bajé de la furgoneta. Las botas golpeando la tierra con un ruido sordo. Por un momento todo fue paz. Silencio suficiente para oír el viento entre las ramas. La paz no duró. Entonces vi las huellas de neumáticos. No eran marcas casuales de alguien que dio la vuelta. Eran profundas. Pesadas. Surcos retorcidos en el barro como cicatrices. Las que deja la maquinaria pesada cuando muerde el suelo sin pensarlo 2 veces. Las que no pertenecen a tierra virgen. Me agaché y toqué uno de los surcos. La tierra estaba tan compactada que parecía roca. Antes allí crecían flores silvestres. A Ramón le encantaban. Mi madre decía que nunca tuvo corazón para segarlas. Ver la tierra destrozada así me pareció una falta de respeto. Una invasión que nadie tenía derecho a hacer. Me levanté y seguí los surcos. Abriéndome paso entre ramas bajas y hojas secas. El terreno empezó a nivelarse de forma antinatural. Demasiado liso. Demasiado uniforme. Como si lo hubieran peinado máquinas. El pulso se me aceleró antes de que la mente entendiera por qué. Y entonces los árboles se abrieron. Me paré en seco. Allí. Perfectamente centrado en el claro como si posara para una revista. Estaba un pabellón completamente nuevo. No una caseta. No una sombra para picnic, una estructura de verdad. Madera fresca. Columnas de ladrillo. Losa de hormigón. Bancos ordenados bajo el techo. Podrías celebrar una boda debajo. Y justo en la parte delantera. Pintado en verde bosque nítido, pabellón recreativo de la comunidad. Solo residentes.
Las palabras me golpearon más fuerte que ningún puñetazo. Durante un segundo solo oí la sangre rugiendo en mis oídos. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. La escritura en mi mano de repente pesaba como un arma que tendría que aprender a usar. Mi tierra. Su edificio. Y ahí empezó toda esta maldita guerra. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí mirando aquel pabellón como si no tuviera derecho a existir. Y no lo tenía. La rabia no me llegó de golpe. Llegó lenta. Como una olla al fuego. Hirviendo en el fondo del pecho mientras mi cerebro intentaba entender lo que veían mis ojos. Di unos pasos más cerca. Las botas crujiendo sobre grava que no estaba allí la última vez que Ramón pisó la finca. Alguien la había puesto para hacer un caminito. Un caminito en mi tierra. Un caminito que llevaba a una estructura que yo nunca había aprobado. Nunca había visto. Nunca había oído mencionar. Llegué al borde de la losa y me agaché. Pasando los dedos por la superficie lisa. Fresca. De pocos meses. No solo habían entrado sin permiso. Habían construido con intención. Con confianza. Como si de verdad creyeran que nadie vendría a preguntar. Y quizás eso era exactamente lo que esperaban, un tío enfermo. Una finca vacía. Nadie vigilando. Me levanté y saqué el móvil. Los dedos teclearon de memoria. Abrí el sistema catastral de la Junta de Andalucía. El mismo que había usado 1000 veces cuando trabajaba en presupuestos de obra. El mapa cargó despacio. La ruedita girando burlándose de mi paciencia. Por fin aparecieron los límites de la parcela. Rectangular. Bordes claros. Tal como decía la escritura. Pero el pabellón estaba bien metido dentro del límite sur. 3 metros por lo menos. Absolutamente. Inconfundiblemente mío. No estaba rozando la línea. No era un error de medición. No era un malentendido. Era intencionado. Una oleada caliente de incredulidad me recorrió. No era sorpresa, la sorpresa pasa rápido. Lo que sentí era más pesado. Más pesado que la humedad andaluza. Más pesado que las columnas de ladrillo delante de mí. Una traición que llega cuando alguien decide que tus derechos pesan menos que su comodidad. Saqué la escritura del bolsillo trasero y la puse al lado del cartel del pabellón. Mi nombre en papel legal y su nombre en un tablero verde arrogante diciéndome que yo no pertenecía allí. Saqué una foto de los dos juntos. Sentí que era simbólico. Como capturar dos verdades a punto de chocar de frente. Me levanté despacio. Escaneando cada ángulo. Había parterres. Mal fresco. Bordes recortados. Alguien había plantado petunias. Por Dios. Bancos en círculo. Listos para fiestas de cumpleaños o meriendas de fin de semana. Hasta una barbacoa de acero inoxidable estaba atornillada en la esquina. Esto no era una estructura temporal. No era un proyecto comunitario. Era una inversión. Una inversión hecha con la certeza de que el dueño legítimo nunca volvería. Algo dentro de mí se tensó. No rabia. Todavía no. Resolución. La que sientes en los huesos. Sabía que no podía manejar esto solo. Necesitaba oír a los que lo habían construido. O al menos a los que lo reclamaban. Busqué el número de la comunidad en el cartel. Estaba impreso limpio y claro abajo, Asociación de Propietarios de la Urbanización Los Olivos. Marqué. Sonó 2 veces y contestó una voz. Alegre. Pulida. Casi cantarina. Urbanización Los Olivos. Soy Carmen. Carmen. Por supuesto. No sé qué esperaba.
Pero la dulzura de su voz era tan falsa que me dejó un sabor agrio en la boca antes de que dijera la segunda palabra. Me presenté con calma. Demasiada calma en retrospectiva. Y expliqué la situación. Un pabellón en mi finca. Construido sin mi consentimiento. Hubo una pausa. No de confusión. No de vergüenza, una pausa calculadora. Luego dijo. Brillante como el día. Así. El pabellón. Su tío nos dio permiso hace años. Era tan partidario de la comunidad. Llevamos mucho tiempo disfrutando de ese espacio. En el momento en que lo dijo, algo hizo clic. Mucho tiempo. El hormigón apenas había curado. La madera todavía olía fresca. No disfrutas de un espacio durante años cuando los tornillos de los bancos ni siquiera se han oxidado. Su mentira no era solo torpe. Era insultante. Pero siguió. Añadiendo miel al veneno. Bueno, dijo con el tono que usa la gente cuando sonríe mientras sostiene un cuchillo. Fue consentimiento verbal. Quizá no estaba usted lo suficientemente unido a su tío para saber lo que él quería. Mi mano libre se cerró en un puño. Ya había tenido suficiente. Suficientes mentiras. Suficiente dulzura falsa. Suficiente que actuara como si yo fuera el intruso. Ese fue el primer momento en que entendí algo importante. Algo que definiría todo lo que vino después. Esto no era un error. No era confusión. Era un robo de territorio. Y yo estaba a punto de empujar hacia atrás. Esa noche no dormí. Ni un pestañeo. Me quedé en la mesa de la cocina mucho después de la medianoche. La escritura extendida delante de mí como un escudo que todavía no había aprendido a levantar. Reproduje cada palabra de Carmen. Su tono. Sus pausas. La forma en que intentó hacerme parecer el que se salía de la línea. Seguía viendo el pabellón en mi cabeza. El hormigón fresco. La madera nueva. El mal tan limpio que todavía olías las bolsas de las que salió. Y ella diciendo que lo habían disfrutado durante mucho tiempo. El insulto ardía más cuanto más tiempo me quedaba con él. Al amanecer ya estaba harto de estar sentado. Doblé la escritura. Agarré las llaves de la furgoneta y me fui directo al pueblo. Ni siquiera me afeité. Parecía un hombre que iba a una pelea que no empezó pero que desde luego pensaba terminar. El despacho de Pablo Ruiz estaba en una casa de ladrillo reformada cerca de la plaza del ayuntamiento antiguo. El cartel decía, Derecho Inmobiliario, 25 años. El edificio mismo parecía igual de experimentado. Porche gastado. Barandilla de madera vieja. Una mecedora que nunca se había mecido. Empujé la puerta y me golpeó el olor familiar a papel viejo y café rancio. Su recepcionista. Ana. Levantó la vista por encima de las gafas. Pareces alguien a quien le robaron el tractor, dijo. Casi, murmuré. Ella sonrió con complicidad. Pasa. Está libre. Pablo estaba sentado detrás de un escritorio enterrado en carpetas. Mapas. Planos y una taza de café que parecía pegada a su mano desde hacía una década. No ofreció saludo cálido. Nunca lo hacía. Solo levantó una ceja y dijo. ¿Qué te hicieron? Dejé la escritura y las capturas del catastro en su mesa. Construyeron un maldito pabellón en mi finca. Parpadeó una vez. Luego dos. Luego se echó hacia atrás como si necesitara más espacio para la incredulidad. Sin licencia. Sin servidumbre. Sin nada. Ni siquiera un post-it. Se puso las gafas especiales que usaba cuando entraban problemas. Estudió todo en silencio durante un buen rato.
Pablo siempre creía en dejar que los documentos hablaran antes que las personas. Luego dejó los papeles y me miró con esa expresión seca y endurecida de juzgado. Bueno, dijo. Esto es ilegal como el demonio. Sentí que un nudo en el pecho se aflojaba un poco. Golpeó el borde de la captura del catastro. ¿Estás seguro de que son las capas actuales de la Junta? Las saqué yo mismo ayer, asentí. Entonces tenemos un caso clarísimo y lo vamos a manejar como debe ser. Primer paso. Requerimiento formal. Deslizó un bloc amarillo hacia sí y empezó a escribir con esa letra lenta y deliberada de abogado que hace que todo parezca sagrado. Esto, dijo, se llama requerimiento notarial de cesar y desistir. Les damos 10 días hábiles para quitar ese pabellón y restaurar tu finca. Levanté una ceja. ¿Y si lo ignoran? Sus labios se curvaron en la sombra más leve de sonrisa. Entonces lo quitas tú. Dudé. ¿Con qué? ¿Una motosierra? No, dijo tranquilo. Con una bulldozer si hace falta. La ley española es muy clara en esto. Cualquier construcción sin licencia levantada en terreno privado después de requerimiento escrito se considera ocupación ilegal. Puedes quitarla legalmente como escombro. Me recosté asimilando el peso de sus palabras. ¿Así que no me van a detener por derribarlo? No. A menos que estropees el papeleo, dijo. Y yo no estropeo papeleo. Terminó de redactar el requerimiento. Lo firmó e hizo 3 copias. Lo enviaré a la comunidad por correo certificado. Lo tendrán mañana. Me levanté. Pero Pablo no había terminado. Y quiero que te prepares, añadió. No se irán callados. Las juntas de urbanización nunca lo hacen. Sobre todo presidentas que llevan tanto tiempo en el poder que creen que sus reglas están por encima de la ley. ¿Carmen? Pregunté. ¿La conoces? Desgraciadamente, rió. Entonces ya sabes que esto se va a poner feo. Metí las copias en el bolsillo. Le di las gracias y salí sintiéndome más preparado. Pero también más consciente de la pelea que venía. Al salir, el sol me dio de lleno en la cara. Y por primera vez sentí algo más fuerte que la rabia, propósito. Porque esto no era solo por un pabellón. Era por una línea. Por un límite. Por una verdad escrita en una escritura que nadie. Ni presidenta de urbanización. Ni comité arrogante. Ni pandilla de portapapeles. Tenía derecho a reescribir. Y estaban a punto de aprender esa lección por las malas. Ni siquiera llegué a casa antes de que me vibrara el móvil. Número desconocido. Prefijo de Sevilla. Tenía la sensación de saber exactamente quién era. Me paré en el arcén de grava. Apagué el motor y contesté. Hola. Una voz familiar y brillante sonó por el altavoz. Hola. ¿Es el nuevo propietario de la finca de Ramón? Carmen. Su tono estaba bañado en miel. Afilado como un ataque. Sí, dije. Y usted es Carmen Herrera. Una risa pequeña siguió. Fabricada. Ensayada. La clase que te dice que alguien sonríe mucho pero nunca con los ojos. Bueno. Me enteré de que contactó a un abogado. Eso parece innecesario. Innecesario. Construir una estructura en mi finca estaba bien. Defenderla era exagerar. Siguió. La urbanización Los Olivos lleva disfrutando ese pabellón mucho tiempo. Su tío nos dio permiso y lo hemos mantenido precioso. La comunidad depende de ese espacio. Casi podía verla haciendo un gesto despectivo con la mano como si explicara una pequeña molestia. Bueno, dije. Mi abogado les envió requerimiento de cesar y desistir.
10 días para quitarlo. Su voz se afiló. ¿Quitar? Rotundamente no. Ese pabellón es propiedad comunitaria. No, respondí con calma. Está 3 metros dentro de mi línea de propiedad. Un segundo de silencio. Luego otro. Finalmente dijo en tono ensayado. Las líneas de propiedad pueden cambiar. No son absolutas. Eso me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era absurdo. No sin tramitación. No sin aviso. No sin audiencias ni firmas. Carmen carraspeó fuerte. Una grieta en la superficie pulida. Bueno. Tengo documentación del permiso de su tío. Eso me paró. ¿Documentación? Dijo que era verbal. Es informal, dijo. Pero es prueba suficiente. Colgó después de prometer enviármela. 2 minutos después sonó mi buzón. El adjunto era una foto de una postal vieja amarillenta con puesta de sol en la playa. Dentro había una nota manuscrita corta: gracias por mantener el pabellón limpio. Muy agradecido. Sin firma. Sin fechas. Sin contexto. Y nada sobre permiso. La miré y murmuré: «¿Estás de broma?». La reenvié a Pablo. Contestó al instante: «Esto no es consentimiento. Es papel higiénico». Solté una risa frustrada. Pero debajo de todo, algo más oscuro hervía. Carmen no estaba confundida. No se había equivocado. Estaba segura. La clase de seguridad que viene de salirse con la suya durante mucho tiempo. Ese pensamiento se quedó conmigo mientras volvía a la finca. Caminando de nuevo el perímetro, vi cosas pequeñas que se me habían escapado antes. Huellas de neumáticos frescas más adentro del bosque. Una bandera de plástico clavada en la tierra. Un camino abierto en línea recta. Antinatural. Esto no era al azar. No era accidental. Era preparación. No esperaban que nadie comprobara la finca. Estaban planeando algo organizado. Y el pabellón no era el paso 1. Era el paso 3 o 4. Mi móvil vibró otra vez. Otro número desconocido. Puse el buzón de voz. Una voz de hombre. Baja. Temblorosa. Susurrando como si no quisiera que lo oyeran. ¿Crees que es solo un pabellón? Mira más de cerca las líneas del catastro. Tío. Las movieron. Pregunta por el proyecto de revisiones silenciosas. El mensaje se cortó. Sin nombre. Sin continuación. Nada. Un escalofrío frío me bajó por la espalda. Lo bastante fuerte para pararme. No por lo que dijo, sino por lo que implicaba. Mover límites no es osado. No es arriesgado. Es delito. Y requiere alguien dentro. Hasta ese momento creía que trataba con una presidenta mandona y un claro robado. Pero ahora se sentía más grande. Coordinado. Calculado. Y de repente todo encajó de una forma que no quería creer. Carmen no protegía un pabellón. Protegía un esquema. Un esquema que alguien no quería que yo descubriera. Y yo estaba a punto de levantar la tapa. Me desperté la mañana siguiente esperando otro correo de Carmen. Quizás otra mentira azucarada escondiendo un cuchillo. No esperaba encontrar un camión de la Junta aparcado en mi cancela. Un Ford blanco con el sello de inspección ambiental de la Junta de Andalucía. Un hombre con chaleco reflectante estaba al lado. Portapapeles pegado al pecho. Golpeando el pie como si llevara esperando demasiado. ¿Es usted el propietario?
Preguntó. Lo soy. Abrió la carpeta sin mirarme a los ojos. Recibimos una denuncia de un pozo abierto sin protección en esta finca. Peligro potencial para la fauna. Infracción si no se corrige. Se me tensó la mandíbula. No hay ningún pozo abierto aquí. ¿Le importa si compruebo? Debería haber llamado primero a Pablo. Pero el agotamiento y la incredulidad hacen tontos a todos. Así que lo dejé entrar. Fue directo al viejo pozo sellado. El que tenía la tapa naranja de seguridad atornillada tan fuerte que ni un tornado la movería. Lo miró. Luego escribió algo de todas formas. ¿Qué está escribiendo? Pregunté. Documentando una posible preocupación. ¿Preocupación por qué? Está sellado. No contestó. Solo se fue y me dejó allí parado. Con el calor subiéndome a la cara. Para cuando su camión desapareció por el camino. Una sospecha horrible ya se había instalado en mi estómago. Esto estaba coordinado y la semana apenas había empezado. 2 días después recibí una carta de la Oficina de Planeamiento y Uso del Suelo. Al parecer yo almacenaba basura ilegalmente en mi finca. Eso casi me hizo reír. Hasta que fui y encontré 3 bolsas de basura rotas tiradas junto a los árboles. Envoltorios de comida rápida. Sobras a medio comer. Basura que nunca había visto en mi vida. Alguien la había plantado. La había puesto como cebo. Probablemente hasta había sacado fotos para probar su denuncia. Me agaché allí mirando el desastre y por primera vez sentí algo más profundo que rabia. Violación. La que sientes en los huesos. Otra carta llegó antes de que pudiera limpiar la basura. Esta vez acusándome de deforestación ilegal. La leí 2 veces. Luego una tercera. Si no fuera tan indignante. Habría sido gracioso. Yo no había cortado nada salvo una enredadera de hiedra venenosa que se había enrollado en mi bota la primera semana. Pero al parecer alguien me había visto cortando árboles protegidos. Alguien había presentado una declaración. Alguien que no tenía problema en mentir. Los puntos no solo se conectaban. Estaban formando un nudo corredizo. Llevé todo directo a Pablo. Se quedó allí pasando cada carta. Cada acusación. Cada foto impresa con los músculos de la mandíbula cada vez más tensos. Cuando cerró la carpeta parecía un hombre mirando termitas saliendo de los cimientos. Esto no es al azar, dijo. Alguien está moviendo hilos. Carmen, empecé. No solo ella, murmuró Pablo. No tiene tanto alcance. Alguien dentro del sistema le está abriendo puertas. Se echó hacia atrás. La cara oscureciéndose. Están construyendo una narrativa pieza a pieza. Propietario negligente. Riesgo público. Si suficientes organismos marcan tu finca, pueden justificar inspecciones forzosas. Embargo. Incluso control administrativo temporal. ¿Control? Dije. ¿Sobre mi finca? Asintió despacio. Sí. Si alegan que eres un peligro para la comunidad vecina. Se me cayó el estómago. Pablo señaló las cartas con el dedo. Estos son golpes suaves. Intentan desgastarte. Hacerte gastar dinero. Hacerte entrar en pánico. Hacerte vender. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Y de repente el pabellón cobró aún más sentido. No era un error. Era el primer ladrillo en un muro que planeaban construir a mi alrededor. Esa tarde volví a la finca. Esperando silencio. Esperando alguna pista de la paz de mi tío. En cambio, un todoterreno blanco pasó despacio por la cancela.
solo deslizándose por el arcén como un tiburón bajo un barco. Ventanas tintadas. Sin matrícula. Cuando di un paso hacia la valla, aceleró y se fue. Sentí como se me erizaban los pelos de la nuca. Algo no estaba bien. Algo se estaba cerrando. Y yo estaba en medio. Volví a caminar el perímetro y entonces lo vi. Una etiqueta naranja fluorescente atada al poste de la valla. Esta propiedad puede estar sujeta a revisión adicional. Ningún organismo indicado. Ninguna firma. Solo una amenaza brillante y silenciosa de plástico. La arranqué y la estrujé en la mano. Por primera vez desde que empezó esto sentí un destello de miedo real. No por las cartas. No por la basura plantada. No por los camiones de la Junta apareciendo como un reloj. Sino porque todo parecía coreografiado. Todo moviéndose junto. Apretando más y más cada día. Me senté en la caja de la furgoneta. Codos en las rodillas. Mirando al suelo hasta que el cielo se oscureció en un azul moratón. Estaba cansado. Desgastado. Y por un momento. Solo un momento. Me pregunté si de verdad podrían romperme. Y entonces el universo decidió cambiar. A la mañana siguiente. En mi cancela. Pegado torcido como si alguien no pudiera arriesgarse a perder tiempo en hacerlo bien. Había un sobremanila. Dentro. Un único pendrive y 5 palabras escritas a mano temblorosas: míralo. No confíes en los mapas. Y así. Todo estaba a punto de cambiar. El sobre se sentía demasiado ligero para ser importante. Pero demasiado deliberado para ignorarlo. Lo sostuve un segundo largo. Escaneando la línea de árboles. El camino. Los pastos vacíos que se extendían como ojos abiertos. Después de la semana que había tenido. No iba a quedarme allí como un blanco y abrir algo que podría volar todo esto por los aires. Así que subí a la furgoneta. Cerré la puerta. Eché el seguro y conduje. No a casa. No a ningún sitio predecible. Fui 5 kilómetros por la carretera comarcal. Entré en el aparcamiento de la vieja iglesia bautista que nadie usaba desde que la congregación se mudó al pueblo. Estaba tranquilo. Protegido por olivos. Fuera de la vista. Solo entonces exhalé. Solo entonces abrí el sobre. Dentro había un único pendrive. ¿Sin etiqueta? Sin nota. Quien lo dejó no quería crédito. Solo quería que la verdad saliera. Lo enchufé a mi portátil. El corazón latiendo como un tambor de aviso lento. 3 archivos. Cada uno nombrado solo por una fecha. Pulsé el más reciente. Apareció una grabación de pantalla. Las manos de otra persona moviendo el cursor por el sistema catastral de la Junta. Primero cargó el mapa normal. Líneas rojas de parcelas familiares como las que había visto toda mi vida. Luego el cursor activó una capa oculta etiquetada: borrador revisiones silenciosas Quinterno solo. Una nueva línea de parcela parpadeó en su sitio. Desplazada 3 metros dentro de mi finca. Luego otra versión 6 metros. Luego 9. Con cada revisión mi propiedad legítima se convertía en suya. Una nota pequeña en la esquina se amplió: ajuste aprobado por J. Serrano. Reenviar a enlace con urbanización. Enlace con urbanización. Ahí estaba. El arma humeante sin una sola huella. Mi pulso martilleaba en los oídos. Pulsé el segundo archivo. Este no era grabación de pantalla. Era un vídeo tembloroso de móvil grabado cerca del pecho de alguien. El encuadre saltaba. Se balanceaba. Captaba solo vislumbres de sillas y escritorio.
La mayor parte del tiempo la imagen estaba medio tapada. Como si el móvil estuviera escondido detrás de una carpeta o dentro de una chaqueta. Pero el audio era lo bastante claro para cambiarlo todo. Una voz de hombre susurró urgente. No puedes seguir empujando estas ediciones. Carmen. Si la auditoría de la Junta saca los logs. Entonces su voz cortó. ¿Fuerte? Absoluta. No lo harán. Y aunque lo hagan. Diré que fue corrección administrativa. Mis dedos se apretaron en el borde del portátil. La cámara se inclinó ligeramente, dándome medio segundo de vista de una cara de perfil. Carmen de pie detrás de un hombre tecleando frenético en un terminal. Se inclinó más cerca de él. Mueve el límite otra vez. 2 metros más esta vez. Se romperá cuando lleguen las multas. Romper. Esa fue la palabra que usó. No cumplir. No resolver el asunto. Romper. El hombre con el que hablaba. Más joven. Nervioso. Dijo. Ya estoy arriesgando mi puesto. Jaime Serrano no puede cargar con la culpa. Carmen chasqueó. Tú preocúpate de tu teclado. Yo me preocupo de Jaime. Se me heló la sangre. Jaime no era el que editaba los mapas. Era el chivo expiatorio. Un nombre que ella podía quemar cuando necesitara. Pulsé el tercer archivo. Otra grabación de pantalla. Esta mostraba una carpeta etiquetada, Proyecto Revisiones Silenciosas Fase 2. Dentro había tablas. Hojas de cálculo y memos internos. Nada dramático al principio hasta que el cursor abrió una lista titulada, Parcelas prioritarias para ajuste. Allí estaban, propietarios mayores de 60. Herederos que vivían fuera. Casas vacías. Tierras con historial de deslinde dudoso. Propiedades vecinas a la urbanización. Y cerca del fondo. Resaltada en amarillo. Mi parcela. Afectada por fallecimiento reciente del propietario. Baja probabilidad de resistencia. Se me apretó el pecho, el tiempo de mi tío en el hospital. Su muerte. Mi ausencia. Habían convertido el duelo en oportunidad. El luto en palanca. El cursor se movió otra vez. Abriendo un borrador de correo entre Carmen y alguien dentro de la oficina de la Junta. Empujar fase 2 antes. Una vez aprobados los nuevos límites. La propiedad del pabellón se convierte en formalidad. La comunidad puede reclamar derechos de uso común. No se espera resistencia. No se espera resistencia. Pensaban que podían reprogramar la realidad mientras yo todavía aprendía a respirar sin mi tío en el mundo. Cerré el portátil y me recosté en el asiento de la furgoneta. Mirando a través del parabrisas como si los olivos de delante tuvieran respuestas. Las revisiones silenciosas no eran un error. No eran burocracia torpe. Estaban diseñadas. Planeadas. Sistemáticas. No robaban una estructura. Robaban tierra. Hectárea a hectárea. Edición a edición. Hasta que los mapas coincidieran con su ambición. Pero habían cometido un error fatal. Pensaban que nadie se daría cuenta. Pensaban que me rendiría. Me congelaría o huiría. Pero ahora tenía pruebas. Ahora sabía exactamente lo que hacían. ¿Y ahora? Ahora había terminado de jugar limpio. La guerra había empezado oficialmente. Y no la iba a luchar solo. No después de esto. Mañana empezaría a hacer llamadas. Las llamadas correctas. Y cuando terminara, toda la provincia sabría. Habían elegido al propietario equivocado para robar. Apenas dormí esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos veía esas líneas moviéndose en el mapa del catastro. Mi propiedad siendo pelada centímetro a centímetro por unos cuantos clics. Y una mujer con demasiada confianza en su propia invencibilidad. Al amanecer el café en mi taza estaba frío. Pero mi resolución hervía. Llamé primero a Pablo. Me dijo que fuera. Sin esperar. Cuando llegué cerró la puerta con llave detrás de nosotros y reproduje los archivos del pendrive en su escritorio. No me interrumpió. Solo miró. Con la mandíbula tensándose en cada fotograma. Especialmente en el clip del móvil donde Carmen ordenaba a Jaime como una directora ejecutiva corrupta diciéndole a su informático cómo cometer un delito. Cuando terminó, golpeó un bolígrafo pensativo contra la mesa. Bueno, dijo despacio. Ahora sabemos lo profunda que es la podredumbre. ¿Es suficiente para derribar el pabellón? Pregunté. ¿Suficiente? Sí. ¿Legal? Todavía no. Para quitar físicamente una estructura no nos basamos en mapas digitales. Sobre todo no en los que estamos demostrando que han sido manipulados. ¿Qué necesitamos? Un deslinde independiente. Levantó 2 dedos. Estacas en el mundo real. Límites físicos. Un topógrafo licenciado dispuesto a testificar sobre ellos. Sacó el móvil. Marcó un número y dijo, ¿sigues trabajando en Sevilla? Tengo un trabajo para ti. Y trae la estación total. 15 minutos después llegó un camión blanco. Antonio García. Topógrafo con 30 años de experiencia y fama de no tolerar tonterías. Bajó con un sombrero desteñido por el sol y un chaleco lleno de cintas métricas y marcadores GPS. Pablo nos presentó. Luego le dijo a Antonio. Movieron su límite en el catastro. Antonio resopló. Típico. La Junta ha estado contratando chavales que creen que Google Earth sustituye a las botas en el suelo. Pasamos las siguientes 2 horas en mi finca. Antonio se movía como un hombre que llevaba más tiempo haciendo esto que girando la tierra. Clavó estacas. Usó la estación total. Comprobó antiguos mojones de la escritura original de mi tío y lo emparejó todo con el plano catastral anterior a la manipulación. Finalmente clavó la última estaca en el suelo. Se echó hacia atrás y dijo. Ese pabellón no solo está en tu finca. Está bien metido. 4 metros pasada tu línea. Sin duda. ¿Lo jurarías? Pregunté. Sonrió. Lo grabaría en mi lápida. Firmó un acta preliminar allí mismo en la caja de su camión. Ahora tenía el trío, la escritura de Ramón. Las estacas del deslinde. La prueba del fraude catastral. La ley no solo estaba de mi lado. Estaba suplicando que la usaran. Pero quedaba un paso más. Mateo. Conduje directo al patio de maquinaria detrás de la cooperativa. Mateo estaba recostado en una silla de jardín junto a su bulldozer, masticando un palillo como si hubiera estado esperando una razón para levantarse. Pareces un hombre que necesita algo aplanado, dijo. Quizás, contesté. Pero no será hoy a menos que veas esto primero. Levantó una ceja. Abrí la carpeta. El acta firmada de Antonio. Fotos de las estacas mostrando el pabellón bien dentro de mi tierra. La carta de requerimiento. La prueba de manipulación catastral. El informe de la inspección ambiental. Mateo ojeó más rápido de lo que esperaba de un hombre que manejaba 18 toneladas de maquinaria para vivir. Cuando terminó, golpeó los papeles 2 veces con el nudillo. Bien, dijo. Esto te protege a ti. Luego golpeó otra vez. Y esto me protege a mí. Se recostó. El palillo moviéndose en la comisura de la boca.
La gente piensa que manejar una bulldozer hace a un hombre imprudente. La verdad es que somos los hijos de perra más cautelosos de Andalucía. No pones acero contra la estructura de otro a menos que la ley diga que es tuya. Es ilegal en mi finca. Pablo lo confirmó. Puedo quitar construcciones sin permiso. Mateo asintió. Necesito que me lo confirme a mí también. Así que llamé a Pablo. Puse el altavoz. Mateo, dijo Pablo. El Código Civil y la ley de suelo son claros. Cualquier construcción levantada en terreno privado sin licencia, arrendamiento o permiso del dueño se considera ocupación y puede ser retirada por el propietario después de requerimiento adecuado. Está en su derecho. ¿Y yo? Preguntó Mateo. Como contratista suyo, contestó Pablo. Estás legalmente protegido siempre que tengas copia del deslinde y copia del requerimiento. Ambas cosas te las enviaré por correo. Mateo sonrió. Bueno. Demonios. Parece que tenemos luz verde. Solo entonces golpeó el costado de la bulldozer. Está lista cuando quieras. Quedaba una persona. Don Enrique. El viejo veterano. Estaba sentado en su porche mirando la línea de olivos como si viera recuerdos caminar entre los troncos. Le conté todo. El deslinde. Las mentiras del catastro. Las represalias. El delator. No dijo nada durante un rato. Los viejos soldados no se apresuran a juzgar. Finalmente habló. Tienes tus pruebas. Tienes tu abogado. Tienes tu equipo. Ahora vas a necesitar una cosa más. ¿Qué? Resolución, dijo. Porque cuando les des con la verdad, ellos van a responder con pánico. La gente como Carmen no pierde bonito. Se levantó. Caminó hasta la barandilla y la golpeó 2 veces con los nudillos. Y no deberías ganar en silencio. Cuando volví a mi furgoneta, el cielo parecía más pesado. No más oscuro. Solo cargado como el aire antes de la tormenta. Por primera vez no estaba reaccionando. No estaba defendiendo. Estaba preparando. La línea estaba trazada. Literalmente. Físicamente. Legalmente. Las estacas del deslinde sobresalían de la tierra como costillas. Y pronto Carmen iba a aprender, puedes mover píxeles en una pantalla todo lo que quieras. Pero no puedes mover tierra andaluza sin consecuencias. Lo malo de la gente como Carmen es esto. La humillación no la frena. ¿La afila? En el momento en que sienten que se les escapa el control, empiezan a arañar el doble de fuerte. Sabía que vendría represalia después de que pusieran las estacas. Pero ni yo esperaba lo que vino después. Al mediodía el barrio parecía que había explotado un concesionario de coches de lujo a lo largo de la carretera. Lexus. Audi. Range Rover. BMW. Todos alineados parachoques contra parachoques fuera del club de la urbanización. Sus dueños marcharon dentro como si asistieran al juicio del siglo. Se podía sentir la energía de la comunidad desde 1 kilómetro. Esa mezcla de derecho y unidad artificial que la gente saca cuando huele una pelea que no es suya. Pablo llamó mientras entraban. Están celebrando una reunión de emergencia, dijo. Acabo de enviarte el folleto. Mi móvil vibró. Lo abrí. Reunión urgente, preservando nuestro pabellón. Abordando la amenaza del propietario colindante. La redacción me hizo temblar el párpado. Yo soy la amenaza, dije. Para ellos eres el apocalipsis, contestó Pablo. Ten cuidado. Pero yo no estaba de humor para cuidado. Conduje hasta el club. No para empezar una pelea.
sino para ver exactamente qué estaba vendiendo. Aparqué al otro lado de la carretera. Apagué el motor y observé a través de los grandes ventanales de cristal. 50 personas hombro con hombro. Carmen estaba al frente y centro. Micrófono en mano como si hubiera pasado todo el día practicando poses. Su presentación parpadeaba, fiestas de cumpleaños. Picnics. Niños corriendo bajo ese pabellón. Todas fotos preparadas. Todas cuidadosamente escogidas para tirar de las emociones. Habló de tradición. Recuerdos comunitarios. Patrimonio compartido. Ni una palabra sobre líneas de propiedad. Ni una palabra sobre la ley. Solo emoción. 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 La moneda que ella controlaba. Luego pasó al mapa catastral manipulado. El límite curvado que habían fabricado para tragarse mi tierra. Como pueden ver, dijo. El pabellón descansa seguro dentro de la propiedad de los Olivos. La gente aplaudió. Alguien preguntó, ¿es verdad que te amenazó? Carmen puso una sonrisa herida. ¿Temblorosa? Insistió en acciones legales, dijo suavemente. Levantó la voz. Está intentando quitarnos lo que todos hemos cuidado. Un murmullo de desaprobación recorrió la sala como una marea. Entonces algo dentro de mí cambió. No estaba enfadado. No estaba asustado. Ni siquiera asqueado. Estaba harto de dejar que ella controlara la narrativa. Así que metí la mano en el asiento de al lado y cogí dos cosas. El mapa oficial del deslinde de Antonio con la línea recta. Las coordenadas. Las firmas. El sello rojo. Mi carta de requerimiento. La que Carmen había ignorado. Bajé de la furgoneta. No corrí. No irrumpí. No grité. Solo crucé la carretera con la calma de un hombre que ya sabía que la verdad ganaría. Dentro. Carmen seguía hablando. Hemos usado ese espacio durante años. Y ese fue el momento en que captó movimiento fuera del cristal. Se giró. Todos se giraron. Allí estaba yo. De pie justo fuera de su gran ventanal brillante del club. Arrancó una tira de cinta adhesiva. Pegué el mapa del deslinde plano contra el cristal. Plas. Firma roja hacia adentro. Línea de límite clara como un disparo. El pabellón dibujado bien dentro de mi lado de la valla. La sala se agitó. Subieron los susurros. Algunos se inclinaron hacia adelante. Entornando los ojos. ¿Qué es eso? Susurró alguien. Un mapa de deslinde. ¿Es oficial? ¿Por qué dice que está en su tierra? Carmen se quedó congelada a media frase. A medio aliento. Como si alguien hubiera desconectado toda su personalidad. No le di ni un segundo para recuperarse. Cogí la carta de requerimiento. La desdoblé. La pegué justo al lado del mapa. Plas. Papel timbrado brillante de la Junta. Su nombre. Mi exigencia. La fecha límite. Se oyeron más murmullos. No saludé. No sonreí. No dije ni una palabra. Solo miré a Carmen directamente a los ojos con una calma que ella no entendía y luego volví cruzando la carretera a mi furgoneta. Podía sentir su pánico incluso desde dentro de la cabina. La forma en que se le rompió la confianza. La forma en que su voz perdió el ritmo entrenado. No tuve que oírlo. Siempre se nota cuando un matón de repente se da cuenta de que la puerta detrás de él ha desaparecido. Para cuando llegué al final de la calle. Mi móvil vibró. Un solo mensaje de Pablo. Lo que sea que acabas de hacer. La ha sacudido. ¿Bien? No contesté.
No hacía falta. Más tarde esa noche, después de que la reunión se disolviera en confusión y susurros frenéticos, me llegó un correo. Un PDF lleno de amenazas de abogado disfrazadas de preocupación. Acción inminente. Interferencia con bienes comunitarios. Posibles daños. Era un farol. Uno ruidoso. Uno desesperado. Carmen pensó que podía controlar la historia en una sala llena. Pero yo acababa de mostrar a 50 personas una verdad que ella no podía retocar con Photoshop. Ni hacer gaslighting. Ni narrar. Las semillas estaban plantadas. La duda se extendía. Y el siguiente movimiento no sería suyo. Me desperté antes del amanecer la mañana siguiente. No por nervios, sino porque algo dentro de mí por fin se sintió asentado. Era como si la tierra misma hubiera tomado un respiro largo y estuviera esperando a que yo hiciera lo que necesitaba hacerse. Cuando salí, el aire estaba fresco. Todavía lo bastante oscuro para que el cielo fuera color acero frío. El rocío se pegaba a la hierba. El que te moja las botas antes de la primera taza de café. Me quedé en el porche mirando hacia el claro. En algún lugar más allá de esa línea de árboles estaba un pabellón que no pertenecía. Construido por gente que nunca pensó que yo lucharía. Mi móvil vibró. Un mensaje de Mateo: voy en camino. Abre la cancela. Bajé por el camino de entrada. Quité la cadena y abrí la cancela de par en par. 5 minutos después el silencio de la mañana se rompió bajo un gruñido diésel profundo que resonaba entre los árboles. Entonces la vi. La bulldozer amarilla de Mateo subida en un remolque plano. Rodando despacio por la carretera como un animal prehistórico despertando hambriento. Detrás venían 2 camiones más. Su equipo. Sin portapapeles de urbanización a la vista. Solo hombres que sabían poner acero contra la tierra y no se intimidaban por nadie que amenazara con multas por pintar buzones. El remolque silbó al bajar las rampas. Mateo subió a la cabina de la bulldozer. Accionó una fila de interruptores y la máquina cobró vida de forma que hizo vibrar el suelo bajo mis botas. Me miró desde la ventanilla abierta. ¿Estás seguro?, preguntó. Levanté el mapa del deslinde de Antonio en una mano y el estatuto impreso de Pablo en la otra. Estoy seguro. Mateo asintió una vez. Solo una. Luego bajó la cuchilla con un clan metálico que resonó como un tambor de guerra. El sol justo empezaba a asomar por el horizonte cuando entramos en el claro. La luz se derramó sobre la hierba e iluminó el pabellón, encendiéndolo como un escenario antes de la función. Columnas de ladrillo. Vigas de cedro recién cortadas. Parterres que alguien había mimado cada semana. Un cartel que decía: solo residentes, pabellón comunitario. Se me tensó la mandíbula. Esto no era una comunidad. Era una invasión. Mateo posicionó la bulldozer a 20 metros. Aceleró el motor y el sonido rodó por el claro como un trueno. Y ese fue el momento en que llegó la caballería de la urbanización. Los todoterrenos chirriaron hasta parar en el extremo lejano de mi finca. No en la carretera. No en la línea. Sino dentro de mi tierra. Neumáticos clavándose en la tierra como si fuera suya. Las puertas se abrieron de golpe. El pánico se derramó como un panal roto. Carmen fue la primera en salir. Traje beige. Pelo perfecto. Fijado como casco. Tacones de diseño hundiéndose en el barro con cada paso frenético. Señaló la bulldozer y gritó: ¡para! No puedes hacer esto. No puedes tocar propiedad comunitaria. Su voz se quebró como cristal frágil. Mateo ni siquiera miró. Levantó una mano. Accionó un interruptor y tocó la bocina de aire.
El sonido explotó por el claro como un tren de mercancías atravesando un cañón. Los pájaros salieron volando de los árboles. El polvo onduló por el suelo. Los miembros de la urbanización retrocedieron como si hubieran disparado un tiro de advertencia. Carmen se quedó congelada a media grito. El pelo sacudiéndose por la onda expansiva. Fue hermoso. Caminé hacia ella con pasos calmados, sosteniendo solo mi carpeta de documentos. Me señaló, temblando. Tú estás cometiendo un delito. No levanté la voz. No igualé su pánico. Esto, dije, levantando el informe del deslinde para que pudiera ver la firma roja y las coordenadas, es mi tierra. Mentira, gritó. Pasé a la carta de requerimiento que había ignorado. Este es el aviso que fingiste que no existía. Intentó hablar por encima de mí. Pero las palabras se le enredaron en la garganta. Uno de sus miembros de junta se inclinó. Carmen. Eso parece oficial. Cállate. Antonio. Pero Antonio no se equivocaba. Y todos lo vieron. Sus ojos saltaban entre el mapa que yo había pegado en su ventana del club la noche anterior y el real ahora en mis manos. La duda se extendió por ellos como una fiebre lenta. Carmen también la vio. Y como animal acorralado. Escaló. Se lanzó hacia la bulldozer de Mateo. Tacones tambaleándose. La rabia retorciéndole la cara. Y se plantó directamente delante de la máquina como si pensara que podía parar 18 toneladas de acero solo con derecho. Mueve esa máquina 1 centímetro más, chilló, y haré que todos los abogados de Andalucía te entierren. Mateo por fin la miró y sonrió. No una sonrisa burlona. Una profesional. La clase que da un hombre cuando sabe exactamente lo que permite la ley. Señora, dijo arrastrando las palabras. No estoy moviendo esta bulldozer. Pero la estoy preparando. Antes de que pudiera escupir otra amenaza. Tiró de la palanca. ¡Clan! La cuchilla de la bulldozer golpeó el suelo con un estruendo metálico atronador que envió una onda de choque por el claro. El polvo erupcionó hacia arriba. Las piedrecillas saltaron. La vibración atravesó directamente los tacones caros de Carmen. Su tacón derecho se rompió limpiamente. Dio un grito ahogado de sorpresa y se derrumbó en el barro como una bolsa de la compra caída. Alguien jadeó. Alguien se rió. Alguien filmó con el móvil en alto. Carmen se revolvió. Las manos resbalando. El pelo desenredándose. El barro rayando su traje como pintura de guerra. Excepto que estaba perdiendo la guerra. Y Mateo ni siquiera había movido la bulldozer 1 centímetro. Perfectamente legal. Perfectamente seguro. Perfectamente humillante. Una puerta de Range Rover se cerró de golpe. Entonces las oímos. Sirenas. 2 vehículos de la Guardia Civil llegaron rápido. Levantando polvo por todas partes. Los agentes bajaron. Manos en los cinturones. Escaneando la escena. ¡Deténganlos!, gritó Carmen. Mitad sollozando. Mitad furiosa. Están destruyendo nuestro pabellón. Un agente levantó la mano. Señora. Nos encargaremos. No. Escuche, señora, dijo el agente con firmeza. Apártese. Carmen parpadeó como si no pudiera procesar que le dijeran qué hacer. Caminé con calma como una tarde de domingo. Buenos días, dije. ¿Querrán ver esto? Les entregué la carpeta. Escritura. Deslinde. Aviso legal. Paquete de manipulación catastral. Fotos de las estacas. El agente mayor pasó las hojas.
las cejas subiendo más con cada página. Finalmente miró a Carmen. Señora, esta estructura no es propiedad de la urbanización. Está completamente en su tierra. Carmen se quedó boquiabierta. Eso es imposible. La hemos usado. El agente la cortó. Señora, usted y su junta están actualmente ocupando ilegalmente. Un escalofrío de pánico recorrió el grupo de la urbanización. ¿Ocupando ilegalmente?, susurró alguien. Sí, dijo el agente. ¿Y si no despejan en los próximos 60 segundos? Los escoltaremos fuera. Mateo aceleró la bulldozer otra vez. No porque tuviera que hacerlo, sino porque la justicia merecía banda sonora. Carmen retrocedió, temblando, el barro goteando de su blazer arruinado, el muñón del tacón roto hundiéndose en cada paso. El agente se volvió hacia Mateo. «Puede proceder». Mateo no dudó. Bajó la cuchilla. El primer impacto retumbó por el claro. Ladrillos explotando hacia afuera. Vigas astillándose. La barbacoa chirriando mientras se retorcía bajo el acero. Los parterres estallaron en nubes de tierra. Cada golpe era un punto y aparte en meses de corrupción. Carmen miraba desde la carretera. Temblando. Impotente. 15 minutos después el pabellón no era más que un montón de madera aplastada y metal retorcido. Mateo aparcó la bulldozer. Bajó y me entregó el cartel, solo residentes, abollado como un trofeo. ¿Quieres el honor?, preguntó. Lo clavé boca abajo en el barro. Carmen lo miró a él. Luego a mí. Y vi algo romperse en sus ojos. No rabia. No miedo. Reconocimiento. Su reinado había terminado. Y por primera vez desde que mi tío Ramón me dejó esta tierra. El claro por fin se sintió mío. El polvo de la bulldozer todavía flotaba en el aire cuando Carmen por fin explotó. Barro en las rodillas. Pelo salvaje. Un tacón desaparecido. El otro apenas colgando. Su blazer beige rayado con la clase de suciedad que el dinero no puede lavar. Parecía una dictadora cuya estatua acababan de derribar. Y absolutamente perdió el control. «Esto es ilegal», gritó. La voz quebrándose. «Me atacó. Me atacó con esa máquina. Deténganlo. Deténganlo ahora mismo». Señaló a Mateo como si esperara que rayos salieran de su dedo. El sargento de la Guardia Civil negó con la cabeza con calma. «No. Señor». El operario no movió la bulldozer. Ni un centímetro. «Mentiroso», chilló. La compañera del sargento, la agente López, dio un paso adelante. «Señora, necesita calmarse». «Calmarme», gritó tan fuerte que una bandada de estorninos levantó el vuelo de un árbol cercano. «Soy la presidenta de los Olivos. Les ordeno que lo detengan». La agente levantó una ceja. «Usted no tiene autoridad aquí». Carmen se quedó congelada. La cara retorcida en algo primitivo. «No entienden, siseó. Esta tierra es nuestra. El mapa lo dice». Levanté el deslinde firmado de Antonio. El mismo que había pegado en su ventana del club antes. «¿Este mapa?», pregunté suavemente. Se lanzó hacia él. No alcanzó. No agarró, se lanzó. La agente López se interpuso por reflejo. Carmen rebotó contra ella como una pelota de goma. Tropezó y casi se cae de bruces otra vez. La agente había tenido suficiente. «Señora». De un paso atrás.
Último aviso. No, gritó Carmen. No me voy a dejar amenazar por una don nadie de la Junta. ¿Sabe quién soy yo? Eso fue todo. Fin del juego. La agente López no levantó la voz. No se movió rápido. No dudó. Simplemente dijo: Carmen Herrera. Queda detenida por alteración del orden público. Intento de agresión e interferencia en la ejecución legal de un deslinde. Carmen se quedó helada. No con dignidad, sino con shock. ¿Qué? No. 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 No puede. No puede hacerme esto. La agente López la giró. Kick. Kick. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas. Perfectas. Frío acero inoxidable. Todo ese poder de la urbanización. Todas esas amenazas. Toda esa confianza falsa reducidas al sonido de dos anillos metálicos cerrándose en sus muñecas. Se retorció. Pataleó. Gritó a todos. Desde los agentes hasta Mateo. Hasta mí. Hasta el cielo mismo. Se van a arrepentir. Todos. Les quitaré las placas. Les. La agente López le empujó suavemente la cabeza hacia abajo. Cuidado con el escalón. Señor. Las rodillas de Carmen se doblaron. Casi se cayó otra vez. Pero la agente la mantuvo firme. Detrás de mí Mateo murmuró. Joder. Ojalá tuviera palomitas. Los vecinos de la calle de enfrente salieron. Salieron los móviles. Alguien susurró, sabía que un día explotaría. Alguien más la filmó mientras la llevaban al coche patrulla. Barro en el blazer. Tacón roto arrastrando. Rímel corrido. La reina de los olivos ahora era un espectáculo. Un espectáculo ruidoso. Sucio y esposado. Cuando la puerta del coche patrulla se cerró de golpe detrás de ella. Toda la calle se quedó en silencio medio segundo. Entonces lo oí, un aplauso lento. Primero un tipo. Luego otro. Luego dos más. Yo no me uní. Solo miré. El polvo se asentó. Los agentes se fueron con Carmen gritando dentro del coche. Su voz ahogada por las ventanillas. Y por primera vez desde que empezó esta guerra sentí oxígeno volver a mis pulmones. Pero no había terminado. Ni mucho menos. Las esposas pararon el caos. Pero los juzgados terminan la guerra. 3 días después de la mañana de la Bulldozer recibí la carta. Correo certificado. Sobre grueso. Remitente, Asociación de Propietarios de los Olivos. Sección legal. Me reí en voz alta solo de verlo. Mateo estaba sentado en la caja de la furgoneta con una Coca-Cola en la mano. Miró el sobre. Entornó los ojos y dijo: ¿De verdad van a intentarlo? Oh. Van a intentarlo, dije. No pueden permitirse no hacerlo. Porque ese pabellón no era solo una estructura. Era la joya de la corona de su pequeño robo. Habían usado fondos de la comunidad para él. Dinero real. Dinero de los residentes. Dinero que Carmen había jurado que aumentaría el valor de la comunidad. Ahora era una tortita astillada de madera y trozos de hormigón. Alguien tenía que ser el villano. Abrí el sobre. Dentro había una demanda gruesa como una Biblia. Daños civiles 100.000 euros. Destrucción de propiedad. Angustia emocional. Acoso. Pérdida de uso comunitario y mi favorito personal, peligro imprudente mediante maquinaria pesada. Resoplé tan fuerte que casi me ahogo.
Me demandaban por quitar algo construido ilegalmente en mi tierra. Mateo sacudió la cabeza. Bueno. Demonios. Están a punto de recibir una educación. No perdí tiempo. Llamé a Pablo. Contestó al segundo tono. ¿Recibiste el papeleo? Acabo de abrirlo. Bien, dijo tranquilo. Déjalos gastar dinero. Déjalos cavar más hondo porque estamos a punto de enterrarlos en el agujero que hicieron. La forma en que dijo, enterrar, me hizo sonreír. 2 meses después la sala del juzgado zumbaba como un panal al que alguien había dado una patada. Bancos de roble viejos. Luces fluorescentes parpadeando. El leve olor a polvo y papel. Era uno de esos sitios donde la justicia no solo resonaba. Crujía. Carmen ya estaba sentada en la mesa de la demandante. Postura rígida. Barbilla levantada como si todavía se creyera reina. Su abogado. Alto. Pelo engominado. Traje caro. Parecía que quería audicionar para un drama de tribunal en la tele. Me miró una sola vez. Luego bajó la vista. Pablo se inclinó cerca. Está nerviosa. Debería estarlo. Sí, susurró. Pero todavía no lo suficiente. Su abogado se levantó primero. Lanzó un discurso tan dramático que parecía que el pabellón había sido la Capilla Sistina. Señoras y señores. Mis clientes han sufrido trauma emocional. Dificultades financieras y la destrucción ilegal de propiedad comunitaria. Siguió y siguió. Para el minuto 12 dos jurados se frotaban los ojos. Uno hacía punto y el juez le había dicho, termine, 2 veces. Entonces se levantó Pablo. No paseó. No agitó los brazos. No actuó. Simplemente levantó la escritura. Este caso, dijo, es muy sencillo. Esta tierra es suya. Ellos construyeron encima. Él la quitó. Punto. Puso la escritura como una mano ganadora de cartas. Y hay más. Entonces empezó la guillotina de papel. Llevó al jurado por cada pedazo de prueba. La escritura. Las discrepancias del catastro. Las marcas de tiempo. Los mapas del deslinde de Antonio. Fotos de las estacas. El requerimiento que Carmen ignoró. Y los propios estatutos de la urbanización diciendo que no tenían jurisdicción más allá de los límites de la subdivisión registrada. Cada página que ponía golpeaba más fuerte que la anterior. El abogado de Carmen seguía objetando. El juez desestimó la mayoría. En un momento Pablo dijo. Letrado. Si objeta sin razón una vez más. Voy a empezar a cobrarle alquiler por aire desperdiciado. La sala estalló en risas. Hasta el juez escondió una sonrisa detrás de las gafas. Entonces llegó el tiro de gracia. Pablo enchufó el pendrive. Se reprodujo el primer vídeo, Jaime susurrando con Carmen dentro de la oficina de la urbanización. Los jadeos se extendieron por la sala como una ola. Carmen se hundió más en su asiento. El segundo vídeo siguió, el vídeo tembloroso del móvil con la advertencia susurrada sobre el proyecto de revisiones silenciosas. La sala explotó. La gente se susurraba. Alguien murmuró, Dios mío. El juez golpeó el mazo pidiendo orden. El abogado de Carmen intentó recuperarse. Señoría. Cuestionamos la autenticidad. Pablo lo cortó. Levantando el acta notarial de Jaime. Firmada. Sellada. Perfecta. El juez la hojeó. Las cejas se le levantaron. Letrado Whitmore, dijo al abogado de la urbanización. ¿Tiene alguna prueba de refutación? Abrió la boca.
La cerró otra vez. No. Señoría, susurró Pablo. Eso es jaque mate. El juez ni siquiera pidió deliberación del jurado. Sentencia a favor del demandado, declaró. Desestimación total. La urbanización pagará las costas legales del demandado. Además, este tribunal remite el asunto de documentos falsificados y manipulación catastral a la Fiscalía para revisión penal. Carmen hizo un sonido que recordaré hasta el día que me muera. Un jadeo estrangulado. Colapsado. Como si alguien le hubiera golpeado el aire del alma. Su abogado intentó tocarle el codo. Ella se apartó de un tirón. Temblando. Susurrando, no. 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 El juez continuó. Señorita Herrera. Hasta que concluya la revisión penal queda bajo orden de no contacto. Su urbanización queda prohibida de intentar cualquier acción de ejecución en la finca del demandado. Se levanta la sesión. El mazo golpeó como un trueno. Carmen se levantó. Luego se sentó otra vez cuando las rodillas le fallaron. Sus miembros de junta se apartaron de ella como si fuera radioactiva. Uno susurró, nos dijiste que era legal. Ella miró la mesa de pruebas donde estaba la escritura. La misma escritura que había intentado borrar con unas cuantas ediciones fraudulentas. Y por primera vez desde que empezó toda esta guerra. Por fin entendió que estaba verdaderamente, irreversiblemente terminado. Las semanas después del veredicto pasaron más tranquilas de lo que esperaba. Ningún todoterreno extraño en la línea de la valla. Ningún inspector pisoteando el matorral fingiendo buscar infracciones que nunca existieron. La tierra por fin podía respirar otra vez. Y por primera vez en meses. Yo también. Pero la paz tiene su propio eco. Y el mío llegó en forma de boletín de la urbanización que alguien deslizó bajo mi cancela una mañana. El titular decía, actualización comunitaria, ajuste obligatorio de cuotas para fondo de restitución legal. Ni siquiera necesité leer el resto. Carmen les había costado caro. Resulta que la urbanización tuvo que pagar la sentencia de 6 cifras que me otorgó el juez, daños. ¿Costas? Costes de restauración. Todo el bufé. Y como sus reservas de emergencia no bastaron, emitieron una cuota comunitaria temporal. ¿Temporal? Y un cuerno. Nada que cobre la urbanización es temporal. Supe después que algunos vecinos pagaban casi el triple de sus cuotas habituales. Y así. El barrio que una vez aplaudió educadamente a Carmen en las reuniones de junta de repente se volvió contra ella como una manada de coyotes. Es curioso cómo la gente perdona casi todo hasta que les toca el bolsillo. Aún así. No celebré. Todavía no. Había una última cosa que necesitaba hacer. Algo en lo que había pensado desde el día que la bulldozer aplanó ese pabellón. Así que llamé a Mateo. 3 días después nos encontramos en el claro justo después del amanecer. El aire era fresco y suave. La clase de mañana andaluza que huele a olivo y promesa. El terreno donde antes estuvo el pabellón estaba plano. Limpio y calmado. Una pizarra en blanco. Mateo bajó del remolque con una sonrisa. Se limpió las manos en los vaqueros y señaló la carga. ¿Listo para hacerlo oficial? Asentí. Él y uno de sus chicos descargaron el panel de acero. Pulido. Pesado. Las letras grabadas lo bastante profundas para durar más que todos nosotros. Lo colocaron derecho mientras yo mezclaba el hormigón. Trabajamos en ritmo. Callados. Firmes. Como hombres que sabían que el trabajo que hacían importaba. Cuando los tornillos estuvieron apretados y la losa asentada, por fin me eché hacia atrás. El sol de la mañana golpeó el metal justo.
Las palabras brillaron como una línea trazada en el cielo. Propiedad privada. Prohibido el uso comunitario. Y debajo. Más pequeño. Lo bastante afilado para cortar, en memoria del cobertizo más caro de la historia de los olivos. 100.000 euros. No me reí. No en voz alta. Pero maldita sea si no se sintió bien. Nos quedamos allí un rato. Yo. Mateo. El cartel y la tierra vacía y honesta a nuestro alrededor. Un par de vecinos pasaron despacio. Curiosos. La forma en que la gente se acerca a algo que no está segura de que deba disfrutar. Un hombre silbó bajo. Señor, ten piedad. Va a odiar eso. Me encogí de hombros. Puede presentar una queja. Resopló. ¿Con quién? La junta de la urbanización acaba de doblar nuestras cuotas para pagarte. La mitad del barrio quiere emplumarla y arrastrarla. Una mujer sacó una foto del cartel. Sacudió la cabeza y empezó a reír. Una risa profunda de barriga que recorrió el claro. En una hora estaba en Facebook. Al mediodía en Reddit. Por la noche alguien lo había potosopeado en el Monte Rushmore. Yo no publiqué nada. No comenté. No presumí. Solo miré. Café en mano. Mientras el mundo presumía por mí. Cerca del atardecer. Cuando Mateo recogió y se fue. Me quedé atrás. El claro brillaba dorado. Las estacas rojas de la línea de deslinde de Antonio parpadeando como pequeños guardianes en la hierba. Una brisa recorrió los árboles y por primera vez desde que Ramón se fue sentí que lo había honrado. No luchando. No ganando. Sino corrigiendo lo que nunca debería haberse permitido que saliera mal. Caminé hasta el cartel de acero y puse la mano encima. Estaba fresco y sólido e inquebrantablemente permanente. Esto, susurré, es como se mantiene un límite. El viento agitó las ramas como respuesta. Me giré para irme. Pero antes de volver a casa. Me paré y miré atrás una última vez la tierra. Las estacas. El cartel y el silencio que había vuelto a todo. La paz se ve diferente cuando la has ganado. Y esta vez me había ganado cada centímetro.